palabras mayores. Embajador, siempre nos satisface su presencia. Y antes de comentar sus últimos artículos, que aquí comentamos y disfrutamos, Carolina quiere que usted explique lo del premio, porque ella no lee los periódicos tradicionales, impreso, ella se informa por Instagram, aunque salió ahí. Premio, explíquenos el contexto, explíquenos su satisfacción además al recibirlo. Muchísimas gracias por la invitación, para mí siempre un placer estar acá, como siempre se lo manifiesto personalmente. El premio Escribiduende 2024 es un premio que se da en la Feria del Libro de Madrid, en el contexto, en el marco de la Feria del Libro de Madrid. Yo he estado invitado por la Embajada de la República Dominicana a presentar el libro Quo Vadis en la Feria del Libro de Madrid, una recepción preciosísima que preparó el embajador Juan Bolívar Díaz, y quien presentaba el libro era el secretario de la Real Academia de la Historia, Feliciano Barrios Pintado. Feliciano tenía el libro desde hacía un tiempo, y ese libro llegó a los organizadores del premio. Cuando a mí me llaman para decirme que el libro había ganado un premio, el primer sorprendido soy yo. Y pregunto, pero es que yo no he mandado ningún libro. ¿Y quién lo puso? La Academia. Y mira. Sí, pero impresionante. Ajá. ¿No se escucha bien? No. Ahora sí, gracias. Ahora, entonces empezamos de cero, ¿no? No, ya seguíamos. Y mire que Quo Vadis es una colección de sus artículos. Sí, por eso uno dice, pero mira. Por eso yo pregunté que quién había hecho la valoración, que yo quería saber por qué me estaban dando el premio. Entonces, ahí me explicaron que era muy novedoso, que además de ser artículos de divulgación histórica, estaban en la periodización exacta de la historia, porque fueron ubicados. Y lo que más les sorprendió era que los artículos tenían, cada uno de ellos, su bibliografía en el libro. Entonces, ellos nunca habían visto eso. Y decían, esto es una herramienta excelente para los estudiantes. Hay más personajes internacionales. Exactamente. Cada ensayo de eso es, cada artículo de eso es un ensayo completo, un mini ensayo, pero con su bibliografía que le permite a quien quiera seguir escudriñando sobre... Claro, seguir investigando. O seguir investigando, encontrar la información. Y eso fue la clave para darle el premio del mejor ensayo histórico de la Feria del Libro de Madrid. No, pero eso es un honor. Sumamente. ¿Quién le edita ese libro a usted? Mis recursos. Como la persona que hablaba. Qué buena editora. Mire, la misma mía. Mi propio esfuerzo. Pero la organización, el trabajo de edición del texto, ¿también usted? También todo yo. Diagramación, edición, impresión, fue amigo del hogar, pero de mi bolsillo. No, usted hizo, eso significa, sí. Pero el servicio técnico fue con amigos del hogar. Sí, lo contraté como se contrata cualquier impresión de un libro. Sí, pero no la edición la hizo el embajador. No, la edición la hice yo Igual mismo. Que la yo selección de fotografías, la selección, el trabajo de las fotografías, la diagramación general, la hizo una persona que contraté. Es decir, todos los elementos del libro fue bajo mis recursos. ¿Y cómo fue la ceremonia? La ceremonia fue impresionante. La ceremonia se hizo en el Gran Casino de Madrid. Una estructura preciosa. Invitado dos de los locutores más presenciales de la radio y la televisión española. No me recuerdo los nombres, pero eran gente muy conocida. Todo el que llegaba los saludaba. Y se hizo la ceremonia, se leyó el dictamen completo, que es un dictamen impresionante. Incluso en algo que yo le envié a Carolina, hay algo de lo que salió en Diario Libre, que hay eso lo leímos, contundentes, pero un dictamen de cinco párrafos, donde establecen por qué le estaban dando ese premio a esa obra. Y la bandera dominicana estuvo por ahí. Desde luego, y la embajada dominicana estaba ahí presente. Entonces fue en el marco de la Feria del Libro de Madrid, exactamente. Interesantísimo. Mire nuestro reconocimiento. Gracias. Sí, porque a veces pecamos de ese asunto. Se reconocen allá, pero no aquí. Aquí son un poco reservados. Sí, me gustó ese término. Mire,
Cada vez que usted viene y relata, hace recuento de las anécdotas, nos preguntan cómo él hace la recopilación, cómo tan joven ha tenido esa experiencia de Estado. Carolina a veces responde a los oyentes porque lo escuchamos siempre y nosotros, imagínense, son muchos años. Pero ese acopio de ese anecdotario, embajador, usted iba en los momentos escribiendo, como dice Báez Guerrero, que hizo el trabajo de don Antonio. Sí, lo mismo. Yo tenía una idea, pero no tenía una idea de que iba a utilizar toda esta herramienta como escritor. Desde muy temprana edad yo escribía. En mi primer libro se publicó a los 19 años, por ejemplo, Siluetas de Recuerdo, un libro de poemas. Pero, ¿qué hacía yo? Cada una de estas actividades, yo fui captando la trascendencia de los hechos. Y siempre tenía una libretita y los muchachos, los demás compañeros me preguntaban, ¿y qué es lo que tú haces? Yo iba anotando cada cosa, hasta la hora en que llegaban y la hora que se iban. Y eso lo he hecho toda mi vida, hasta el día de hoy. A veces hechos que yo considero trascendentes, los anoto, con hora y todo, y quién fue, quién estaba, o si me hacen una maldad, la maldad que me hicieron tal maldad, fulanito de tal. No para vengarme ni nada, sino para tenerla debidamente reseñada. O si me hacen un bien, sobre todo, eso lo pongo hasta en azul y le hago una raya a esta persona. Yo tengo que ayudar o reciprocarle en algún momento. El problema es después cuando uno las ve, la libreta, y dice, ¿qué hago? ¿La enfrento o no? No, ese es un problema. Ese es un problema grave. Ejemplo, yo tengo libretas que no le he topado. 15 años atrás hay una serie de anécdotas buenísimas, pero yo no le he topado, porque digo, la gente está viva, hay muchas personas que yo afectaría, porque hay cosas impresionantes que usted no se puede imaginar, cosas trascendentes que han sucedido y uno dice, Dios, si esto la gente lo supiera, fuera otra cosa. Porque espero que la tengan en alguna caja fuerte o alguna cosa así. Si no hay alguna cosa en Miami, lógico. Sí, puede ser. Claro, sí, así es. Hay temas de interés. Sumamente de interés y afecta. ¿Y desde cuándo le surgió ese interés por empezar a tener relatoría? O sea, no desde pequeño, yo siempre tenía mi... ¿Cuándo despertó esa curiosidad? Mi agenda, yo tenía mi diario, lo que dice bueno, diario, pero yo lo llevaba... Pero eso no fue en kindergarten, o sea, no, ¿a partir de cuándo? 11 años. Ya yo iba anotando las cosas y me decían, ¿y por qué tú anotas? No anotes. Los amiguitos se preocupaban. No anotes. ¿Y por qué tú estás? ¿Y qué es lo que tú estás poniendo ahí? Ahí está mi nombre. Yo no, tranquilo. ¿Y de dónde cree que les salió eso? No, natural. Yo escribía muchos cuentos, leía muchos paquitos, que los paquitos, señores, no hay ahora. Pero eso incentiva esa colección de la paquitos. creatividad. Carolina no sabe lo que son paquitos. Sí. Bueno, yo tuve una generación ya más cercana, pero yo me tiré la colección completa de Mafalda. Así es. Bueno, pero ya... Mafalda de otro nivel. Por eso dije que es otra generación. Era lo que se vendían además en esos Archie, pero y la pequeña Lulú, pero se vendían en esos ¿cómo le llaman a esos? Los escaparates. No, son como unos tarantines. Los billetes y las quinielas los billetes y las quinielas se ponían ahí también. Sí. Y tú lo veías, se intercambiaban los paquitos. Las colecciones. No, que yo soy de otra. Subió el precio en una oportunidad a 15 centavos. A 15 centavos. Eso era lo máximo, muy carísimo era para ese entonces. Unos trípodes, más o menos. Así mismo. De madera rústica y ahí colgaban todos los... ¿Y entonces de qué material eran? ¿De papel periódico también? Papel oloroso. Y lo hacía una famosa editora mexicana. ¿Cómo papel oloroso? A papel. Papel. Ajá. No crea que era. Y eran a colores la mayoría. Claro que sí. No eran en blanco y negro, no. Y después uno podía hacer la colección, empastaba todo eso. Exactamente. Ay, pero qué maravilla. No, pero un sueño. Cuánta nostalgia. Mire, ya hay preguntas sobre sus artículos más recientes, pero tenemos que compartir una nota luctuosa que nos envía el buen amigo Andrés Terrero. Y es que la Liga de Golf Quisqueya informa el fallecimiento de Carla Polonia Amarante, hija de uno de los socios y miembros de la comisión técnica, doctor Geraldo Polonia. Las honras fúnebres serán mañana a partir de las 10, paz a su alma, en el Jardín Memorial de la avenida Jacobo Magluta. Carla Polonia
Amarante. Desde aquí, nuestro abrazo de condolencias. Sí, nuestra condolencia. Mire, alguien nos comentó que ignoraba, no sabía, desconocía que Camilo José Cela había estado aquí. Sí. Yo me acuerdo perfectamente. Estuvo en el Palacio Nacional. Estuvo en el Palacio, en esa época yo era docente de UNIBE. Exacto. Y las estudiantes más perspicaces usaron de excusa que se iban a ver a Camilo José Cela, pero era para salir más temprano. Y era una excusa que ellas sabían que a mí me iba a encantar, porque era ver a Cela, que usted sabe que era un deslenguado, decía. Deslenguado totalmente. Entonces cuando vi, dije, no, un día de estos, el propio embajador va a explicar el contexto y sobre todo lo que ocurrió a propósito de la presentación de ese genio de las letras, Camilo José Cela. Bueno, el presidente Balaguer lo invita a dar una conferencia magistral en el Palacio Nacional, luego de imponerle la condecoración heráldica de Cristóbal Colón. Pasan al Salón de las Cariátides e inicia todo. Ramón Lorenzo Perilló, que eso no está en el artículo, es quien lo presenta. ¿Y por qué usted no lo puso? No, porque no cabía, son 500 palabras. Bueno. Yo tengo que borrar mucho para poder enviar los artículos. Y algún día usted debe hacer la estampa de Perelló, que eso es un sabio de la política. No, yo tuve un trato directo con él. Él y Fonbernal para mí. Y Fonbernal era el otro también. Incluso Fonbernal me prologó un libro a mí en el Jardín de la Soledad de poemas. Pero volviendo al caso, ¿qué sucede? Camilo José Cela inicia su conferencia y había un joven que había llegado de la casa, pero con trastornos psiquiátricos graves. Porque recuérdese que Balaguer muchas veces se rodeaba de personas con taras, de ejemplo, los enanos, tenía sus perritos, tenía gente con deformidades, un jorobadito que le pasaba la mano, etcétera. ¿Qué sucede? El loco se lo llevan al palacio, inmediatamente Balaguer gana la presidencia y lo nombran el lavador de carro oficial. Feliz de la vida. Él voceaba el día entero todo tipo de malas palabras, pero cuando llegaba el presidente se callaba rápidamente. Esa era su dosis. Los límites de la locura. Verlo llegar, automáticamente él se tranquilizaba. Bueno, esa noche estábamos del otro lado. El despacho del presidente está en el ala derecha. Si uno va subiendo la escalinata, el salón de la Cariátide está en el ala izquierda. ¿Qué sucede? Ya Héctor como que se iba, pero vio que había muchos carros adentro y dijo, yo soy el lavador, déjame empezar a lavar carros. Empezó a lavar carro en lo que el señor empezaba su conferencia. Camilo José Cela. De un momento a otro, el señor empezó a vocear mala palabra de allá arriba, y lo que más se escuchó que retumbó fue un ceoñeo. Una barbaridad. Entonces Camilo José Cela se para de hablar y dice, ¿qué pasa? Y mira a Balaguer, y Balaguer le contesta lo mismo. ¿Qué pasa? Pero él no se había percatado de que Balaguer había llegado. No, lo que pasa es que son alas diferentes, recuérdate. Ahí lo que está es el parqueo del vicepresidente de la República. ¿Qué sucede? Entonces nada, empieza a vocear de todo, baja seguridad y le responde al presidente, no, es Héctor que está voceando. ¿Y qué hace ese loco aquí? Todo el público lo oyó. Perfecto. Ya supuestamente está resuelto el problema y empieza Camilo José Cela de nuevo. Y en medio de sus palabras sale la voz de Héctor, doctor, me están sacando, me están sacando. ¿Y qué ha hecho el doctor? No, se quedó tranquilo, pero terminó su conferencia, pero él tenía un tormento. Uno lo veía preocupado la noche entera. Él no atendía nada. Él inmediatamente acabó, se despidió el señor, adiós. Y cuentan que cuando llega a la casa, lo primero que hace es, ¿dónde está Héctor? Claro. Tenía el temor de que se lo desapareciera. Claro. En ese momento. Eso me llamó la atención. Tenía sentido. Y se lo tuvieron que buscar. Que él lo oyera. Claro. Mire, eso. Impresionante. Eso dice mucho del doctor. Impresionante.
Es un detalle por eso impresionante. le gustó a muchas personas, Sí, por sí. la mezcla de lo Sí. folclórico, De lo de lo folclórico. que pasó. Sí, E incluso Camilo José Cela pudo aprovechar eso y posiblemente lo contara después. Para Porque mí esa lo era- debió contar, sí, porque él no se guardaba nada. Él no se guardaba nada. Era impresionante, impresionante. Pero también habla mucho de Sí. la personalidad del doctor Balaguer, Sí. del cuidado que él tenía de la Con gente su que le gente importaba, de la alrededor, gente sí, que sí, le, sí, que sí, le sí. importaba. Desde que llegó fue a averiguar dónde está Héctor, porque esa era la preocupación de él en ese momento. A mí me llamó mucho la atención el artículo de El muerto itinerante. Sí. Señores, Y el olor. Sí. Sí. No, son dos cosas diferentes. El muerto itinerante es el paseo Trujillo. del cadáver. El pasaje de Trujillo. Bueno, que exacto. fue un cadáver itinerante También, también, el muy, jefe. muy itinerante. Sí. Paseó Muy, por sí. por todas partes. Por todas partes, Sí. por todas partes. Incluso se tiene registrado en la historia de Latinoamérica que solamente el de Evita Perón supera un tránsito tan grande como el de Trujillo. Mira, es cierto, Sí. y en la novela de Tomás Eloy, De Tomás Eloy está Martínez. Santa Evita, exactamente, está Santa Evita. todo el relato, Todo el relato. Así es. y hasta la pasión que generaba el cadáver de Ajá. Evita. El cadáver, ajá. Sí. Hasta lo estupraron el Sí, cadáver. Digo, no se sí, puede decir sí, estupraron claro. porque una gente tiene que estar viva para estuprarla, pero lo violaron, un desastre. Entonces un vamos a hacer la desastre. diferencia Sí. entre el cadáver itinerante Ajá. y el otro. El Y el muerto otro. itinerante. El muerto itinerante. El muerto itinerante, sí, sí. Con el muerto itinerante pasó de todo. Ustedes saben la historia. Después que lo mataron, lo entraron en el baúl. Después del baúl fue al parqueo de Juan Tomás Díaz. De ahí lo buscaron la gente del CIN, se lo llevaron al Palacio Nacional. Lo prepararon. A Abel González le tocó embalsamarlo. Al otro día se hizo el velatorio en lo que era su residencia, donde está la Biblioteca Nacional. Ahí se le tomó la máscara mortuoria. Inmediatamente fue embarcado en el yate Angelita y se lo llevaban. En el camino se dio la orden de que se devolviera el yate Angelita porque en ese yate, Había un además del dinerito. cadáver, había un dinerito de las arcas del Estado bastante alto. Y Balaguer con su dinero no comía cuento. Entonces llega de nuevo, lo sacan, llega por las calderas, ahí lo recibe Calilache con otras personas y lo ponen en la cama de una camioneta. Hay un relato anterior que yo digo el saludo al muerto. Ya. En el camino lo paran, van hacia el aeropuerto de Barahona. En el camino lo paran y cuando él dice que es el cadáver de Trujillo que está ahí, todos los militares cuando lo vieron se cuadraron a hacer el saludo. Bueno, sigue su camino, llega al aeropuerto de Barahona, lo montan en un DC-3 y lo llevan al aeropuerto de San Isidro, lo llevan a San Isidro. En San Isidro, ya cuando Balaguer tiene la noticia que lo tiene en San Isidro, dio la orden inmediata de que lo montaran en un DC-7 y lo mandaran para París, donde estaban sus familiares esperándolo. Cuando llega al aeropuerto de Orly, en el aeropuerto de Orly trancan el cadáver en un almacén porque llegó sin papeles, sin un acta de función, sin nada. Aquí está el cadáver y se acabó. Entonces lo duraron como 12 días en un almacén hasta que un señor que se llamaba Carlos Rosenberg, que era el sí. embajador dominicano en París, De historias. junto con Ramfis Trujillo y Porfirio Rubirosa, van ellos tres y retiran el cadáver de ese almacén del aeropuerto Orly y lo entierran en el primer lugar donde va a estar, que fue en una tumba del cementerio más famoso de París. Père Lachaise. Père Lachaise. Entonces, ¿qué sucede? En ese cementerio, cuando se enteran que el cuerpo está ahí, empiezan las protestas de todos aquellos. Ahí están los más célebres escritores, historiadores y personajes franceses. Tienen que sacarlo de esa tumba y ponerlo en una que tenía una T solamente, para ellos identificarle. Un mausoleo, como si no hubiese nadie, sin nombre, en un anonimato, hasta que la familia, años después, doña María Martínez pide que se lo lleven al Prado, en España, donde reposa actualmente. Ahora que dice, menciona la Entonces, T. de ahí Sí. hasta ese proceso fue que duró los 9 años. 9 años, exactamente. 9 Usted años. menciona la T, Sí. que esa T también estaba en el cementerio de Madrid. Sí, cierto. Pero entonces, ese tránsito del cadáver
usted no menciona San Cristóbal. Cierto, es verdad. Del velatorio se va a San Cristóbal, del velatorio en su casa va a San Cristóbal, donde lo entierran. Que era donde él quería estar. Y él tenía un mausoleo, claro. Él tenía un mausoleo hecho debajo del convento Nuestra Señora de la Encarnación, de la Consolidación. Así se llama la iglesia. Consolación. La iglesia tiene los techos preciosos de Vela Zanetti. Es algo impresionante. Sí. Esa iglesia, las veces que yo voy, duro horas mirando para arriba, porque es una belleza. Ahí estaba el mausoleo para él y toda su familia. 9 tumbas. ¿Y por qué no lo dejaron ahí? Porque Ramfi entendía que lo iban a sacar de ahí y a vandalizarlo, porque había protestas por todos los lados. Incluso cuando lo sacan, no se publicó y dice la leyenda que dejaron piedras en el féretro para que pensaran. Para que se pensara que estaba. Pero y lo grande es que cuando lo sacan del ataúd, para entrarlo en el ataúd de plomo, que requieren las líneas aéreas para trasladar un cadáver, se le desprendió la cabeza. Entonces tuvieron que tomar la cabeza y ponérsela encima al cadáver. Todo eso está en el detalle ahí. Tenebroso, es trágico, terrible. Tenebroso, sí, ahí está escrito, ahí está escrito. Entonces está el otro, terrible. No, el del hedor, para hacer la diferencia. Como de Boris Karloff. Eso Sí, ¿qué sucede? El presidente Trujillo en ese momento va a firmar el concordato. Pío XII estaba muy enfermo, muy enfermo. Y no había ido al Vaticano por un buen tiempo, hasta que le anunciaron que Trujillo iba a viajar y buscaron una fecha donde lo pudiera hacer y fueron al Vaticano. Balaguer lo estuvo acompañando con un grupo de colaboradores como Anselmo Paulino. Unos nombres pesados. Unos nombres muy pesados todos. Y ese personaje estuvieron en el Vaticano, se firmó el concordato e inmediatamente después de firmado el concordato, el Papa Pío XII recibe a Trujillo. Cuando lo recibe, Trujillo lo que duran es 15 minutos, pero Trujillo sale hasta con náusea, de acuerdo a lo que contaba Balaguer. Salió con náusea de la audiencia y todo el mundo se sorprendía que qué pasaba. Lo que pasaba era que el mal olor del Papa en ese momento era terrible por la enfermedad, era una enfermedad estomacal. Entonces del estómago le salían los gases por la boca, por los poros, por todos los lados. Y nada, y él decía, este señor está mal. Pero 4 años después es que se muere el señor. Y lo embalsaman. El embalsamamiento fue tan malo que explotó en el momento en que lo entraron en el ataúd. Todas esas vísceras. Todas esas vísceras. Y todo el que estaba ahí, los militares que lo llevaban cargado, los gendarmes, la Guardia Suiza, la Guardia Suiza, se caían desmayados, impresionantemente, se caían desmayados, del olor tan mal. Entonces cuando a Trujillo le informan que el Papa había muerto, dice él, desde luego, ya yo lo sabía. Ese bajo que tenía era muerto. Las cosas de Trujillo también, ¿entiendes? Mira, hace unos días, una semana, Orlando Hinoa puso a circular sobre el Lilis. Un texto sobre el Lilis. Sí, lo tengo. Orlando Hinoa, ojalá alguien le diga, porque él no oye radio, no ve televisión, no acepta invitaciones, pero es un estupendo investigador, muy bueno. Un editor consagrado, magnífico. Un amigo realmente que está, siempre está, pero él es un anacoreta, él no le gustan las candilejas. Y ya las personas que han visto el texto dicen que es quizás uno de los más completos. Es muy completo. Usted escribió algo sobre Lilis que el anecdotario puertoplateño repetía de manera, óigame, cotidiana. Y queremos que en estos viernes del embajador háblenos del No hay varios. Lilis es impresionante. Señores, Lilis, lo primero fue, se vestía de mendigo. La casa de Lili está donde está en este momento la casa de las academias, y es la sede de la Academia Dominicana de la Historia y de la Academia Dominicana de la Lengua. Conozco bien todos los intríngulis de la casa por la Academia de la Historia. ¿Qué sucede? Él salía por la puerta que estaba en la Luperón. Hay 2 puertas, la de la Mercedes y la de la Luperón.
Hermoso que está eso ahora. Precioso, sí, pero está destruido de nuevo. Claro. Están cambiando los filtrantes. Sí, porque lo hicieron mal, Sí, con todo así respeto. Mismo, así mismo, bueno. Pero salía por la Luperón, caminaba por la Luperón tiznado la cara, vestido harapientemente, y caminaba alrededor. Y todo el que se encontraba le preguntaba, ¿qué usted cree del presidente, del mono ese que es presidente? Usted lo va a decir porque Francis dijo que tenemos que